Vamos a ver esta. Todos los equipos campeones mundiales explicados. De Metapod para presidente. Utiliza endurecer, Metapod. Endurécete. Es mi lucha. Endurécete. ¿Cuánto cuesta? Eso no dices, ¿no? Eso no dice cuánto cuesta, ¿no? Ahí sí no dices nada, ¿no? En este canal ya hemos hablado sobre los campeonatos mundiales de los videojuegos de Pokémon y los competidores que han hecho historia. Pero ahora haremos algo diferente. Veremos brevemente cada equipo que ha ganado un mundial de Pokémon competitivo, desde el primero de todos hasta el último que tuvo lugar en agosto del 2023. Se viene Pachirizo. Se viene Pachirizo. Se viene Pachirizo. Además, Se es viene un muy Pachirizo. buen pretexto para tomar una pequeña clase de historia y ver cómo ha cambiado el competitivo oficial a lo largo del tiempo. En el video solamente Gracias a los objetos. Mucho. te voy a tomar en Mucho. cuenta la categoría más alta Mucho. disponible para analizar. Por ejemplo, en la actualidad existen 3 categorías: Juniors, Seniors y Masters. La última es donde se inscriben los participantes de mayor edad, y usualmente ahí es donde se encuentra el mayor nivel de competición. También puede que omita uno que otro detalle por practicidad, ya que hay mucha tela de donde cortar. Ese Pachirizo estaba OP, sí. Pero bueno, Sí. sin nada más que decir, comenzamos. Pobre Salaman. Imagínate ser el dragón que literalmente puede derrotar a un legendario y que después venga una rata y te gane. Pobre. Con esto. Pobre. Pobre Nuestro Salaman. viaje inicia en el ya lejano año 2000, en un torneo que seguramente casi nadie recuerda. Es más, algunos de ustedes Solo sé que participó Canecro. aún ni nacían cuando tuvo lugar este Solo torneo. sé que Su sede participó no fue Canecro. ni en Japón ni en Estados Unidos, sino que se realizó en Australia. Y no fue coincidencia, la idea es que coincidiera con las Olimpiadas del Nuevo Milenio que tuvieron lugar en Sydney. Este fue el primer torneo mundial de Pokémon y es el único que se realizó en combates individuales, obviamente porque aún no existían los combates dobles. Los combates se jugaron en Pokémon Stadium con las reglas de la Buenas Prime tardes, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo sobre equipos Pokémones de campeones. Cup. Es decir, no se podía repetir especie de Pokémon en el equipo. Había Sleep Clause, Freeze Clause y Self KO Clause. A la hora de combatir, Entendible. Si tú no entendiste a qué se estaba refiriendo es porque eres un tonoto. Pero Rock, ¿me lo vas a explicar? No, porque si yo entendí, él lo entendió y la mayoría lo entendió, se me hace muy pendejo explicarle a alguien que no entendió. Se me hace muy pendejo, así que no. solo se podían elegir 3 de tus Si no entendiste, eso te pasa por tonoto. 6 Pokémon del equipo. Sí existía el Team Preview y como pueden imaginar no se podía usar a Mewtwo y Mew. Pero más interesante es el hecho de que los participantes podían cambiar de equipos en medio del torneo. Esa es la razón por la que en esta imagen Darin Van Buren, quien eventualmente ganaría el mundial, tenía un equipo diferente al que usó en la final. De acuerdo a Ryusaki BGC, el equipo que usó en la final y por lo tanto el equipo campeón estuvo conformado por Alakazam, Zapdos, Starmie, Rhydon, Executor y Chansey, aunque pudo haber llevado solamente a Chansey y daba igual, pues en la final fue el único Pokémon que tuvo que sacar. El enorme especial de Chansey fue suficiente para pararle los pies a su rival, quien estaba usando a las 3 aves legendarias. Así fue como Darin de Reino Unido se coronó como el primer campeón del mundo. Para algunos una final un poco anticlimática, pero para otros muestra de habilidad. Es que yo creo que gracias a estos se demuestra que no porque tengas un Pokémon legendario significa que está OP, no, o sea, está en lo que se queja el Chocas, el RNG, que todo juego tiene eso, Chocas, pero están las probabilidades, el crítico, las estadísticas, o sea, juega un chingo de cosas en factor. Y quieras o no, muchos de los Pokémon que son para el compe no son legendarios, quieras o no. Y de lo desbalanceada que era la primera generación. Como sea, es un pedazo de historia que debemos atesorar. Ay, ves, mira, Canecro. La generación. Como sea, es un pedazo de historia. Canecro chiquito. Si no me recuerdo, un ecuatoriano ganó un mundial. ¿Qué esperabas, papi? Ecuador siempre primero, primero campeón.
Tu, 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 tu. Y Cleric estaba OP en las primeras generaciones, pero fue nerfeada, lastimó. ¿Y qué Pokémon no ha sido nerfeado? Pokémon que sale, Pokémon que está OP y después en la siguiente generación, en la siguiente actualización lo nerfean de inmediato. Y más se utiliza un objeto. Historia que debemos Y más se utiliza un atesorar. objeto. Por ejemplo, hay objetos que han sido baneados de estas mismas competencias porque con ciertos Pokémon lo vuelves OP. Hacer compras online es sencillo, pero no siempre es económico. Y aquí es donde entra Bikers. Bikers es una extensión. Ahora tenemos que viajar hasta el 2008, al Video Game Showdown. Tardaremos 8 años buenas en tener un suscripciones nuevo tienes. campeonato mundial. Ya lo sé. Este sería el primero en ser organizado por Pokémon Organized Play, que pasaría después a llamarse Play Pokémon. Por lo tanto, también fue el primero en tener una organización al nivel de los mundiales del juego de cartas. Tal Nunca entendí esa chingada. No te voy a mentir. Nunca la entendí. vez suene raro, pero el campeonato mundial de Pokémon como lo conocemos primero estuvo enfocado al juego de cartas y tiene una historia mucho más larga que los videojuegos. En 2008 fue cuando se incluyó a estos últimos y eran en realidad un complemento del evento, pues el torneo de cartas tenía campeonato mundial en su nombre. La forma de calificar para el Video Game Showdown fue únicamente con 4 torneos, 2 de ellos se realizaron en Japón y 2 en Estados Unidos. Con los resultados se eligieron a los participantes del Showdown. Esta es la razón por la que solo podemos observar participantes de nacionalidad estadounidense y japonesa en el torneo. Las batallas de participantes de nacionalidad ¿No te parece curioso cómo solo los japoneses avanzaron a las finales? ¿No te parece curioso? ¿Cómo solo los japoneses avanzaron a las finales? Curioso. 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 estadounidense y japonesa en el torneo. Las Curioso. batallas fueron combates dobles con reglas que son familiares a las que conocemos hoy en día, y el evento se jugó en Battle Revolution. Curiosamente, los competidores solamente podían llevar equipos de 4 integrantes, a diferencia del modelo actual donde se llevan equipos de 6 pero solo escoges 4 para competir en cada batalla. Tampoco había autoajuste de niveles. Esto significa que los Pokémon no se ajustaban al nivel 50 automáticamente, nivel obligatorio para participar. Esto hizo que Tyranitar fuera ilegal, así como Dragonite, el cual para estas fechas técnicamente sí podía conseguirse al nivel 50 mediante evento, pero dicho evento era exclusivo de Japón. Como fuera, el ganador del torneo fue Izuru Yoshimura, con un equipo de Smeargle, Bronzong, Snorlax y Metagross. Como pueden notar, se grabó en una patata, pero bueno, Metagross es un semi-legendario, al menos gracias pseudo legendario. a este Bueno, héroe semi-legendario, que grabó sí, los últimos semi-legendario. combates del evento, es que no se ha Pseudo legendario. Los semi-pseudos legendarios son otros. perdido lo ocurrido, y al final uno se puede dar una idea de lo que está pasando. La estrategia fue interesante, pero obvia para jugadores competitivos actuales. El Smeargle usaba sorpresa para hacer retroceder al oponente, y el Bronzong ponía el espacio raro para que Snorlax y Metagross se desenvuelvan mucho mejor. Sí, el primer equipo campeón del mundo de combates dobles fue un equipo de espacio raro. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el Smeargle también era brecha negra. Oh sí, una estrategia odiada por muchos porque puede poner a dormir a ambos Pokémon oponentes. El buen Yoshimura se dio cuenta desde el inicio que el perro pintor copiando la brecha negra de Darkrai era brutal y lo usó para coronarse campeón. Aunque claro, como solamente 2 países participaron, no se le dio el título formal de campeón del mundo. Sin embargo, en propósitos prácticos cuenta como uno para este video. Bueno, A partir del año 2009, el Campeonato Mundial de los Videojuegos tomaría el nombre con el que lo conocemos al día de hoy, VGC, que viene de Video Game Championship. Oficialmente, el evento reconocía con igualdad tanto al juego de cartas como al videojuego. Las reglas ahora sí permitían equipos de 6 Pokémon, pero solo 4 salían a luchar por combate. Eso sí, aún no existía el ajuste automático de niveles. Sin embargo, Dragonite ya era permitido porque tener el nivel 50 ya no era exclusivo de Japón. Pero las formas de Rotom sí que estaban prohibidas, ya que solo se podían conseguir con la
Si no mal recuerdo, Rotom apareció desde la Liga Sino, 2009, así que podría ser. llave secreta, la cual Podría era un ser. evento raro en su tiempo, aunque sí es raro que Dragonite al nivel 50 se permitiera cuando también era de evento. El ganador mundial de este año fue Kazuyuki Tsutsui. Pero bueno, ¿que todos son japoneses o qué? Pero mamita, todos son japoneses, pues. Ay, parece que como llevan el Pokémon en la sangre. Y su equipo estaba conformado de Ludicolo, Toxicrow, Metagross, Salamence, Snorlax y Empoleon. Groudon, bueno, el sapo ese porque tiene creo que un ataque de terreno que permite envenenar Si o son algo así. observadores Hojas podrán notar que envenenosas es o algo un así. equipo de lluvia. Ludicolo y Salamence ponen la lluvia con danza lluvia. Ujú. En estos tiempos era más viable gastar un turno en colocar el clima, además que el meta lo permitía. Sí. Con la lluvia activa, Ludicolo duplica su velocidad y Toxicrow recupera Toxicrow. salud cada turno. Toxicrow es vale. muy interesante, pues es una especie de soporte del equipo con sorpresa. Sí. El Surf de Empoleon también Hola, Master Ghost. activaba la habilidad del sapo tóxico y le hacía recuperar salud para que fuera más duradero. Por su parte, Metagross y Snorlax eran bombas. Tal cual, Metagross tenía explosión y Snorlax autodestrucción. La idea es ser un equipo muy agresivo, difícil de detener. Más considerando que esta fue la última generación en la que ambos movimientos calculaban el daño con solo la mitad de la defensa del objetivo, pegando mucho más fuerte en ese tiempo. Este es Cuando me puse una máscara, cuando me comenzó a dar vergüenza que usted me vea en la cara, me hace sentir muy nervioso. Me hace sentir vergüenza. Me hace sentir No, sí, me hace sentir vergüenza que ustedes me miren la cara. No. Me... A ver, no me da vergüenza mostrar la cara. Lo que me da vergüenza es estar viendo un video, sentarme y quedarme callado. Y que ustedes me estén mirando la cara. Eso es lo que me da vergüenza. Me siento incómodo. Me siento incómodo. Eso es lo que me da vergüenza. es un equipo muy icónico, porque si bien los climas eran herramientas El Rocío Bomba, el objetivo explosivo de Latios y Latia, fue nerfeado ya que les aumentaba en un 50% su ataque y defensa especial. Y ahora solo aumenta sus ataques dragón y psíquico. muy poderosas conocidas por casi todos, él se fue por una ruta menos tradicional. Kingdra y Scizor parecían ser opciones más recurrentes en equipos de lluvia. De hecho, Kingdra aparece en 2 equipos del top 4 de Si no mal recuerdo, a ver, esto lo digo por los Poképeluches, ¿no? En los cosas de los semi-pseudo legendarios, Kindra sí que es una bestia con lluvia, ¿eh? Según recuerdo, Kindra, porque es una bestia, cuando está la lluvia. ese mismo mundial. Supongo que es porque se le aumentan las estadísticas, ¿no? El mundial del año O el año de ataque o algo así. 2010 que tuvo lugar en Wailoaloa Village, Hawái, marcó un acontecimiento icónico, pues sería el primer mundial que ganaría el legendario Rey Rizzo. Y Aquí vaya que lo generalmente su velocidad por la lluvia, ahí está, ¿ves? hizo en grande. Fue la primera vez en la historia que las reglas permitían legendarios ¿Ese era un Lugia Shiny? ¿O era el color de la época? Porque yo lo veo rosado, ¿eh? mayores en sus reglas. Y no solo 2 como suele ser en las nuevas reglas que llegan a permitirlos, sino que un equipo podría estar conformado de 4 legendarios mayores. Eso sí, con una condición: a la hora de combatir solamente 2 de esos 4 legendarios podían ser elegidos. Los Pokémon míticos como Mew y Celebi estaban prohibidos. Aquí ya existía el autoajuste de niveles, bueno, más o menos. Tu Groudon nivel 70 se ajustaba automáticamente al nivel 50 en batalla, pero si llevabas un Pokémon al nivel 1, este se quedaba en ese nivel, es decir, solo funcionaba con Pokémon arriba del nivel 50. Rizzo se convirtió en el primer jugador no japonés en ser campeón del mundo desde que Al fin.
Sí, sin ofender, pero al fin, hermano, que todos ganen siendo japoneses, pues como que ¿para qué va a participar si siempre va a ganar un japonés? No. Que Al la fin, modalidad de combates dobles se al fin. convirtió en la oficial. Su equipo estaba conformado de Ludicolo, Kyogre, Hariyama, Dialga, Cresselia y Groudon. Sí, vemos más climas aquí. Es que quieras o no, que vos poner cosas de clima o alterar el estado de juego con cosas venenosas, paralizantes y todo eso, quieras o no, antes era la regla en el competitivo. Ahora en el competitivo, alterar el clima ya no es tan importante. Ahora lo más importante es objetos y que que el Pokémon esté con un buen objeto y una buena medicina para que se cure en medio del combate. O sea, quieras o no. Quieras o no, en el momento que se podía equipar objetos a los Pokémones, ahora eso rompe el compe. Sacan un buen objeto, averiguas a qué Pokémon le va mejor y el compe lo tienes un poquito más fácil, ¿eh? Quieras o no. Sobre todo esa Quieras o no. combinación de lluvia con ¿Conoces a Cristal Luis? No sé quién sea. Ludicolo. Y es que si de por sí se demostró ser bueno con danza lluvia, ahora imagínense sin la necesidad de perder un turno en colocar la lluvia. Entiendo. Kyogre hacía eso posible. Dialga no solo era bueno para pegar, Y Kyogre, Diosolado. de ser necesario, era quien colocaba el espacio raro para control de la velocidad. Por su parte, Ludicolo y Hariyama tenían un par de movimientos excepcionales para el formato, hierba lazo y patada baja respectivamente. Estos movimientos basan su poder en el peso del objetivo, y como el formato estaba plagado de legendarios muy grandes y pesados, venían de perlas para dejar un gran daño en el oponente. Ay, cierto, hay ataques que te permiten hacer casi el mismo daño dependiendo del peso del Pokémon rival. Sí, cierto, me acabo de acordar. Para los Pokémones pequeños como insecto y todo eso no te sirve de nada. Pero para Pokémones que son pesados como Snorlax, Salamax, todo esto sí que es un buen movimiento, sí. Y ahora, si te pones un legendario que esos cabrones son así de grandes, pues sí. Quinta Pues sí. generación trajo consigo un cambio enorme para el competitivo, el Team Preview. Este ya existía en Pokémon Stadium, pero ya lo dijimos, solo existió un solo torneo mundial en ese juego. El Team Preview, para quienes no lo sepan, es esa pantalla antes de iniciar el combate en donde elegimos a nuestros Pokémon y vemos el equipo del rival para tomar las mejores decisiones sobre cuáles serán los 4 miembros de nuestro equipo que saldrán a combatir. Ya no se entraba a ciegas contra el oponente y se podían tomar decisiones más óptimas antes de que el combate Pero entonces vas a esperar, o sea, no faltará el cerdo que espera a que su rival elija un Pokémon que le vaya mejor contra el del oponente. O sea, no faltará el cerdo que haga eso. siquiera comenzara. Las reglas de este año solo permitían usar Pokémon de la Pokédex de Unova. Esto incluía a Zorua y Zoroark, lo cual es raro porque ambos eran Pokémon de evento en ese tiempo. Afortunadamente, gracias al Team Preview perdían su habilidad, ya que su habilidad no era sorpresiva Hola, Soul. así, y nadie los usaba seriamente. El equipo con el que Rizzo ganó su segundo campeonato mundial estaba conformado por Tundurus, ¿Quién lo diría? Otro pseudo legendario. Tiene un pseudo legendario y aún un legendario. Gothitelle, Conkeldurr, Terrakion, Hydreigon y Escavalier. Es Pobre Hydreigon, ¿Cómo sufre el pobre en los Poképeluches? un equipo muy terrorífico, muchos de sus Pokémon son muy agresivos, incluso ese inusual Escavalier podía ser peligroso bajo espacio raro. Por su parte, Tundurus con Bromista era muy opresivo, esas ondas trueno con prioridad no eran ningún chiste. Para rematar, Gothitelle con su habilidad evitaba el cambio de los Pokémon oponentes, es un equipo muy bien pensado y muy peligroso. En la final se pudo apreciar que el equipo no solo era poder bruto, también estaba pensado para sobrevivir golpes clave. Que ese Tundurus sobreviviera un acróbata potenciado con la gema voladora de Tornadus cuando este solamente tenía la mitad de su salud es remarcable. Ese El Chocas utilizando el movimiento y viendo que el Pokémon rival no elimina. ¡No! ¡Tío! ¿Cómo puede ser esto? El RNG me jugó. El competitivo de esto está mal. Tío, no. Es que mucho RNG. Mucho RNG. No, tío.
probabilidad y estadística. Mientras hay una probabilidad de que no te mate de un movimiento, la estadística dice que, pues, o sea, la probabilidad está ahí. Ahora, este es el resultado. Funcionó. Sobrevivió al movimiento. O sea, la estadística decía que había dos posibilidades. Una, que sobreviva. O dos, que no. La estadística de que no sobreviviera era mayor. Pero mientras hubiera la probabilidad de que lo hiciera, pues bueno, ya eso ya depende de suerte, de que si te toca o no te toca. Tundurus sí que era defensivo. Y tampoco olvidar cómo su Hydreigon sobrevivió con un solo punto de salud ese mismo ataque de Tornadus. El Hydreigon estuvo jugando Dark Souls, ¿eh? Para el formato del 2012 se usaron los juegos de blanco y negro, porque las secuelas no salieron fuera de Japón sino hasta la segunda mitad del año. Se usaba ahora la Pokédex nacional, cambiando significativamente el meta respecto a la temporada anterior. Notablemente, el Mundial 2012 fue el primer... Es que quieras o no, la razón por la que en la anterior competencia solo era con Pokémones de blanco y negro, era porque con blanco y negro, Pokémon blanco y negro, querían hacer un reinicio de la franquicia en los juegos. Por eso que si vos miras los juegos antes que blanco y negro, te darás cuenta que trataron de hacer un cambio. El problema es que no fue bien recibido en su época. Después fue bien recibido, pero ya era demasiado tarde porque Nintendo le dio miedo innovar. Le dio miedo innovar. Primero que Pokémon decidió transmitir Dice en Roxéame esta. ¿Qué? vivo. Antes de eso Que Dragon en los 50 era Dios. Y después que llegaron las... Sí, pobre. Debilidad por 4. Debilidad por 4, uy. pantallas Papi. para que los asistentes vieran los combates, pero nada más. Es por eso que Y aunque utilices vaselina, ni aunque el hada le utilizas vaselina, va a ser bonito. los videos que quedaron como pruebas de los combates previos a 2012 eran grabados con cámaras de los fans. Y bueno, no quiero desviarme del tema, pero hubo muchos problemas con la organización de la transmisión del evento. Los comentaristas en ese entonces no sabían mucho de Pokémon competitivo. ¿Sabes qué es lo curioso? A mí si me invitaran a ser un comentarista o algo así, yo le diría que vale, además de que me paguen, le diría, tengo solo también una condición para ser comentarista. Y me dirían, ¿cuál es? ¿Me puedo quedar con los audífonos? ¿Qué? Sí, o sea, voy a utilizar unos audífonos, ¿no? Unos cascos, ¿no? Para comentar y todo eso. ¿Me lo puedo quedar? ¿Me lo puedo quedar? Quiero quedármelo. Como recuerdo. Si no puedo, entonces no quiero participar. Y en ocasiones los combates se cortaban de la nada y se pasaba a otro combate que ya había empezado. Pero bueno, eran sus inicios y eventualmente mejoraron mucho en sus transmisiones. El equipo con el que Rizzo logró su tricampeonato estaba conformado por Cresselia, Garchomp, Rotom, Tyranitar, Metagross y Hydreigon. Antes utilizaban mucho a Cresselia, ¿eh? Me estoy dando cuenta, de la constante en los equipos. Cresselia, Metagross y por a menos de que salió Hydreigon y Tyranitar también. Es algo que podríamos llamar good stuff. O sea, está conformado de las mejores cosas que hay en el formato. Tal vez suene raro ahora, pero en 2012 Cresselia era probablemente el mejor Pokémon del formato. Sus defensas eran mucho más ya la pobre cosita ya no llega a ser lo que era antes. Impresionantes en la quinta generación. Y con los movimientos de soporte que ofrecía, se podría decir que era el Incineroar de ese tiempo. Esta vez su equipo fue más tradicional, pero no por eso peor. En la final demostró ser excelente al poder comandar el equipo a la perfección contra Wolf Glick. No le importó que la final la iniciara Wolf con un crítico en su Metagross y en Hydreigon. Una pregunta, ¿por qué pone estas dos barras negras aquí? ¿Qué está tapando? O sea, en la de arriba no lo utiliza, pero ¿qué está tapando aquí? Rizzo pudo posicionarse para ganar el primer combate. El segundo combate también lo ganaría y se convertiría en tricampeón. Aunque hay que decir que hubo un turno clave donde Wolf Glick hizo un misclick. Este bocajarro iba para Tyranitar, pero por un error de dedo se dirigió hacia Cresselia. Sin lugar... Se puso nervioso.
Se puso nervioso. Sin dudas, este año es muy memorable para los jugadores más veteranos del Se competitivo. puso nervioso. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Para el formato del Le sudaba mucho los dedos. Se puso nervioso. 2013 sí se usarían los juegos de Blanco 2 y Negro 2. Y también usarían la Pokédex Nacional, con la obvia restricción de actriz. los legendarios Ah. mayores. Lo que sí es curioso es Ah, tenía eso. que para este año también se prohibió a Chatot. Es divertido ver al pequeño cotorro prohibido junto a varios legendarios. Mewtwo, Mew, Lugia, Jojo, Celebi, Kyogre, Groudon. Es curioso cómo antes lo permitía que lo utilizaras y ahora ya no. Es curioso. Deoxys, Shalok, Dialga, Palkia, Giratina, Fione, Manaphy, Darkrai, Shaymi, Arceo, bueno, supongo. Victini, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Keldeo, Meloetta. ¿Por qué Meloetta? ¿Meloetta tenía alguna habilidad que rompía el competitivo o cómo? Genesec, no sé qué sea ese. O sea, pero Meloetta no es este Pokémon. ¿Por qué Meloetta estaba prohibida en el compe? Si es este Pokémon. O sea, ¿tenía un movimiento que estaba roto o cómo? Meloetta tenía dos formas. Ah, supongo que te refieres a esta forma de acá, ¿no? La del cabello café, ¿no? Esta de, bueno, cabello anaranjado, por así decirlo. Ah, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasaba con la otra forma? ¿Qué era lo que pasaba? Meloetta hacía que se le para... O puede ser, pero... Pero ya fuera de broma, ¿por qué? Es que no lo entiendo. Solo por ser singular y ¿Solo por eso? Ay, por amor de Dios, ¿cómo va? Ay, por amor. Pero, ¿cuál es la razón? Bueno, Chatot no es un Pokémon competitivo, de hecho es bastante malo. Sin embargo, aprende el movimiento Chachara, el cual tenía la peculiaridad que podía grabar mediante el micrófono de la DS un sonido, y este se reproduciría si se usa en combate. Ah, ok, sí. Original porque es un cotorro que imita las palabras de Sí, el problema es que imagínate que el oponente diga un mal insulto o una mala palabrota, sí. su dueño. Pero Sí, como sí. pueden imaginarse, no faltará el individuo que lo Sí. use para que diga palabras ofensivas o vulgares. Sí. Se piensa que esta fue la razón de su prohibición. Esto Tiene toma más sentido. sentido cuando en la siguiente generación eliminarían por completo su capacidad de grabar audio. Pero bueno, Sentido. el mayor cambio que vio este formato fueron las nuevas formas de las fuerzas de la naturaleza. De hecho pasó, ahí está. Incluso supongo que por estos nombres censurados es por culpa que ahora, aunque tú no juegues online, tú no le puedas poner en tu Nintendo Switch, tú no puedas poner ningún nombre. ¿Por qué? Ay, no. Este nombre incumple la norma. Es que estoy jugando offline. No me rompas las pelotas. Estoy jugando offline. Pero supongo que fue por eso. Especialmente Landorus, quien inmediatamente se convirtió en uno de los mejores Pokémon disponibles. El ganador del mundial de este año fue el popular Arash Omati, quien prescindió del gato de tierra y en su lugar llevaba a Mamoswine. Además de este, su equipo tenía a Tornadus, Amoonguss, Conkeldurr, Latios y Hitran. Esta fue la primera final en ser relativamente... Ahora que lo pienso... Espérate. Un Pokémon... Es que se me vino a la cabeza un Pokémon baneado. Ahora que lo pienso, hubo un Pokémon baneado, pero que no se me... O sea, tengo su nombre en la punta de la lengua, pero no puedo pronunciarlo. Se me fue. Uf. Ay, se me fue el nombre, te lo juro, lo tenía en la punta de la lengua. popular en la comunidad. Muchos hablaron de cómo el Amoonguss de Arash se la pasaba durmiendo a los Pokémon de Kyosuge Kosuge. Algunos lo consideraron injusto, pero al final de cuentas, Arash encontró una forma de controlar la situación, y no es como que el hongo fuera un desconocido en el formato. El Pokémon más curioso de su equipo, en mi opinión, es ese Che, Eo, estás utilizando un movimiento que duerme a mi Pokémon. ¿Sí? ¿Y? Eso es sucio.
¿A dónde en las reglas dice que no está permitido esto? No, pero ¿dónde? Poto asqueroso. En las reglas dice que eso está mal. En ningún lado. Así que estoy jugando totalmente limpio. Latios. Arash necesitaba una respuesta para los equipos climáticos. Como ya se dieron cuenta, es uno de los arquetipos más antiguos de la escena competitiva. Por eso se llevó a Latios con día soleado. Una Ay, sugerencia hermano, te juro que es que vi un Pokémon que lo banearon recientemente, pero te lo juro que no me Uy, el nombre se me fue, te lo juro. Ay, tendría que verlo. que le Espérate. dio un buen amigo suyo y resultó ser el Pokémon perfecto para contrarrestar los equipos lluviosos y parchar las debilidades que tenía el equipo. Una nueva generación y con ello nuevas reglas. La sexta generación trajo a las mega evoluciones y nuevos Pokémon muy poderosos. Las reglas solo permitían Pokémon de la Pokédex de Kalos, pero estos debían ser originarios de la misma región también. Parece lo mismo, pero no lo es. En resumen, quiere decir que un Pokémon intercambiado Ah, sí. de la quinta El Pokémon que fue baneado, o sea, no antes, no recientemente, sino que recientemente lo vi. No ahorita, sino en un TikTok. Recientemente este o el anterior año me di. Y fue el Pokémon Wobbuffet. Su primera forma o la evolución de Wobbuffet. Que justamente tiene los movimientos más rotos, ¿no? Que son una que te permite copiar. El movimiento que te permite copiar. Y algo así como venganza o por el estilo. Que se vuelve rotísimo. Sí. Me había olvidado, sí. ¿Cómo lo banearon al pobre, generación que está presente en la Dex ¿Cómo de bañaron Kalos al pobre como Wobbuffet? Lucario no se puede usar en las reglas de este año. Debe ser un Lucario atrapado o bien criado en Kalos. Esto en general no afecta, pero Pokémon que aprendieron movimientos por tutores que no están disponibles en Kalos sí se pueden ver afectados. Además de esto, se liberó el movimiento Brecha Negra. Y es que en la quinta generación este movimiento estuvo prohibido para evitar el caso que vimos en 2008. Bueno, ya saben lo que hacen, tal vez no cause problemas en lo que resta de la generación. El equipo ganador de este año no necesita presentación, es el de Sejun Mira, el Pachirisu. ¿Cómo aguantó el Pachirisu, Park, con su famoso ¿Cómo aguantó el Pachirisu. Pachirisu? Sin embargo, como hemos dicho aquí con anterioridad, Pachirisu no era la estrella del equipo, este era Mega Gyarados. El equipo estaba diseñado para que este fuera el que brillara y el resto del equipo cubriera sus debilidades y lo apoyara. Y aún así, fue Pachirisu el que ganó la competencia. Y aún así, fue Pachirisu el que ganó la competencia. Pachirisu carreando al equipo. Pachirisu carreando al Por eso equipo. Pachirisu tiene señuelo y la habilidad absorbe electricidad. Inicialmente Sejun pensó en poner a Amoonguss en este espacio, pero eso no le solucionaba los combates contra equipos con Zapdos. El resto del equipo es Talonflame, Gothitelle, Garchomp y Gardevoir. Buenos Pokémon que incluso sin Gyarados pueden dar la talla si la situación lo amerita. Y como no, uno de esos Pokémon era Garchomp, el mejor Pokémon del formato de 2014. En la final fuimos testigos de cómo Sejun Park ni siquiera tuvo que activar la Mega Evolución para coronarse como el mejor del mundo. Esta final fue tan popular que despertó el interés de muchas personas por seguir más de cerca el mundo competitivo. Aguantó Meteorito. Aguantó Y Meteorito. eso es fantástico. La temporada de 2015 Aguantó Meteorito y después le dio una mordida a Salamence. Venga, pa' tu casa. Pa' lobby. se realizó en los remakes de Hoenn y seguían la misma regla de la temporada anterior con los Pokémon originarios de Kalos, pero ahora con la inclusión de los que podíamos atrapar en Hoenn. Esto quería decir que los legendarios menores como Landorus y Cresselia regresaban. Aquí es donde vimos el nacimiento del arquetipo más infame de la historia del competitivo oficial, Shulk. Siglas que significan Cresselia, Heatran, Amoonguss, Landorus y Kangaskhan. 5 Pokémon que se complementan de maravilla y con diferencia era el arquetipo más popular y dominante. El ¿Qué? top 8 Una
pregunta, los que se dedican al competitivo de Dragon Ball, ¿se la pasan todo el día jugando Pokémon para ver las combinaciones de equipo, de objetos y todo eso para después participar en un torneo? ¿Cómo va? Porque si no, no entiendo cómo descubren qué combinación va bien para cada Pokémon. O sea, no lo logro entender, ¿eh? Te lo juro, no lo logro entender. 8 lo comprueba. Casi todos los equipos son una adaptación del arquetipo. Mega Kangaskhan básicamente monopoliza tu espacio como mega evolución del equipo. Es simplemente muy buen Pokémon. Shuma Onami ganó el torneo de BGC 2015 con Chalk. Su último Pokémon era Tundurus, un Pokémon que siempre que estuvo disponible en el reglamento era muy dominante. De hecho, este Pokémon era un Mega Charizard Y en los nacionales, pero al final decidió reemplazarlo para el mundial. Lo buscan y te imaginas. Si analizamos el equipo veremos que no hay cosas muy inesperadas, son sets comunes pero muy eficientes. Lo más raro es el día soleado de Amoonguss. Reemplazar protección por día soleado es realmente interesante. En un comunicado que Shoma realizó sobre el mundial no explica por qué el hongo tiene este movimiento, pero uno podría suponer que era para apoyar aún más al Mega Charizard Y que terminó reemplazando. Además, Es la razón por la que Wobbuffet fue baneado. Fue por su habilidad Sombra Trampa y que tenía un ataque el cual le regresaba el movimiento con la segunda y triple potencia. Sí. es una buena herramienta para sorprender a equipos de clima lluvioso que pueden molestar a varios miembros de su equipo, principalmente a Heatran. Algunos consideran esta mundial una, sino que la peor, por la gran dominancia del equipo Chalk. No me sorprendería que varios de los que se integraron al competitivo después de la mundial de 2014 quedaran un poco decepcionados. Aún así debo decir que si bien podría ser aburrido ver mucho Kangaskhan, sí había un buen nivel competitivo y sí llegaron a existir otros arquetipos que eran muy buenos, como aquellos que usaban a Mega Gardevoir con espacio raro o los que usaban alguna de las megas de Charizard. Tal vez fue una temporada un poco incomprendida. El año 2016 es uno donde las cosas se pusieron locas. Es un formato que personalmente disfruté muchísimo. Después de 6 años se permiten nuevamente los poderosos legendarios mayores en el formato. Y como estamos en los remakes de Hoenn, esto significa formas primigenias y Mega Rayquaza. La diferencia con 2010 es que ahora el equipo solamente podía tener 2 de estos legendarios. Estos fueron tiempos llenos de estrategias donde Groudon y Cerneas se hicieron muy buenos amigos. Kyogre y Rayquaza daban miedo, pero los legendarios mayores no fueron los únicos en triunfar. ¿Recuerdan que en la sexta generación Brecha Negra se permitían las reglas nuevamente? Este formato era perfecto para ponerle a tu equipo un Smeargle con dicho movimiento. Poner a dormir a ambos oponentes mientras tu Cerneas aumenta sus estadísticas con Geocontrol podía fácilmente significar que ganaste. 2 Smeargle lograron llegar al top 8 de 2016, muy remarcable, y es que aunque las estadísticas del perrito no sean muy buenas, el tener acceso a un movimiento tan poderoso le daba viabilidad. Sobre todo en este formato donde los titanes agradecen... Supongo que el problema de este movimiento no es que duerma a tu rival. Supongo que el problema es que duerme a los 2 Pokémon de tu rival. Porque supongo yo que si solo fuera uno es como, mira, vale, bien, siga utilizándolo. Pero al ponerlo a los 2, supongo que está mal, ¿no? más dormir a los oponentes para barrer. Sin mencionar que con Brecha Negra tú dormías a los legendarios del oponente. Como ya muchos saben, Wolf Glick ganó el Mundial de 2016 con un equipo de Bronzong, Hitmontop, Raichu, Kyogre, Rayquaza y Mega Gengar. Este último atrapa con Sombra Trampa a los enemigos para evitar que cambiaran el clima que Wolf quería. Raichu y Hitmontop eran los soportes. Ambos tienen sorpresa, lo que ayudaba a controlar al oponente y de paso ayudaban también al posicionamiento. Muy importante en este meta donde todos querían hacer prevalecer sus climas. Bronzong es un Pokémon que brilló mucho en este tiempo también. Espacio Raro daba control de la velocidad. Giro Bola pegaba muy bien a Cerneas. Velo Sagrado era perfecto para evitar problemas de estado, como el generado por Brecha Negra. Y por último, Intercambio, para intercambiar las habilidades de Rayquaza y Kyogre con Bronzong. Esto era útil porque si el oponente quería lanzar a su Groudon para cambiar el clima... Te juro que yo me mato. Una forma de decir. Te juro que yo me desvivo si
aparece, si un día en un competitivo aparece alguien con puro equipo de Eevee, o sea, sus evoluciones, y gana el compe, yo es como, yo me mato, me voy y me tiro, me voy y me tiro, Intercambio iría me después voy y y me tiro. activaré la habilidad de nuestros compañeros una vez más. El combate final fue muy intenso, pero todo se decidió en el turno legendario donde Wolf Glick usa danza espada en Rayquaza sellando el combate. Jugada que él mismo admitió que no era la más óptima, pero al final le funcionó. Para el 2017 viajamos a Alola. Las reglas nuevamente se limitan a la Pokédex de la región Alola. Claro, las megas ¿Por? estaban prohibidas. Porque sería chistoso, o sea, sería algo que no esperarías, porque entre tanto Pokémones buenos para el competitivo, que te vayas con Pokémones que que casi no se utilizan en el compe, que vengan y ganen, pues cine, cine. Literalmente serían como en Karate Kid, tipo, nadie apuesta por el dojo del Sensei Miyagi, nadie apuesta nada, todo el mundo confiado y después y de repente pum 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 termina ganando, demostrando que ahora cualquier Pokémon puede participar en el compe, no solo los Pokémones proclamados solo para el compe. Esto fue así probablemente para que los movimientos Z brillaran más, pero además había otro cambio que se habían tardado en Más lo digo implementar. porque, quieras o no, las estadísticas que tienen las evoluciones de Eevee tampoco es que sean la octava maravilla. A comparaciones de otros, la octava maravilla no son. Ahora los Pokémon de nivel inferiores al 5 Pide de todo en Uber ¿Y Eats. que vuelvan los galácticos? Pide casi Apenas se casi le de todo. entendió. Maravilla. ¡Qué en cuenta maravilla! también se ajustan automáticamente al nivel 50. Es un cambio menor, pero al menos con esto se impedían estrategias raras como la del aro nivel 1. Si no conocen cómo funciona, búsquenla, es interesante. Además de los fiables climas, ahora se le agregan los campos a la ecuación. Y sí, los campos existían desde la sexta generación, pero en Alola los guardianes de las islas los invocan solamente al salir a combatir, y cada uno traía beneficios propios. Al final fue Por eso todo el mundo recuerda el combate de Ryota Pachirisu, Otsubo exacto. quien se llevó el título de campeón con su equipo con 2 guardianes. O sea, Pachirisu estaba ahí desde el principio, pero nadie apostaba porque Pachirisu sería el que carreara al final el combate. Nadie lo esperaría. Tapu Koko y Tapu Fini. Los Pokémon que los Las únicas acompañaban evoluciones decentes son Sylveon y Umbreon. Más Umbreon por la cantidad de movimientos que puede aprender. eran Marowak de Alola, quien pegaba bien y podría redirigir rayos, Celesteela, una de las murallas más importantes del formato, un curioso Whimsicott con el movimiento adaptación que se transforma en otro movimiento según el campo activo, y finalmente un Crocodile, que era una especie de Garchomp pero que intimida. El equipo demanda maestría para realizar cambios precisos y buen posicionamiento. Además, volviendo al tema de cómo se les ocurre este equipo, me surgen más dudas, porque por lo que tengo entendido, en primera, ¿cómo se les ocurre hacer a ellos estos equipos para el compe? Con estos movimientos exactos. Segundo que nada, la entrega mayormente viene porque por lo que tengo entendido, estos competidores de Pokémon, ellos suelen hacer crianza Pokémon pero artificial, o sea, artificialmente crean a sus Pokémones para que tengan buenas staff, por lo cual es como te lo digo, el tiempo desperdiciado de prueba, hacer el entrenamiento, hacer la crianza artificial, ponerle los movimientos, practicar los movimientos una y otra vez, ¿cómo les da el tiempo para hacer todo esto? ¿Cómo se le da el tiempo? Es a lo que yo me refiero. Es que a lo que yo me refiero y trato de entender cómo, de a dónde lo sacan. Pero bien comandado, los resultados que dan son inigualables, como Ryota lo demostró en la final. Si quieren un También te lo digo, estos de aquí no parece que tuvieran mucha vida social, así que bueno, o sea, los jugadores no parecen tener mucha vida social, ¿eh? resumen de cómo funcionaba a detalle el equipo y cómo se usó en la final, les recomiendo este otro video del canal. Pachirisu. Llegamos al 2018. Este formato tomó lugar en Ultrasol y Ultraluna. Era con Dex Nacional y ahora sí se permitían las megas. Este fue el año en el que tuvimos por primera vez un campeón latinoamericano, Paul Ruiz.
Su equipo estuvo constituido Lindo Ecuador. Este es mi lindo Ecuador. ¿Te imaginas que diga que es guayaco de Guayaquil? Y después dicen que no servimos para nada. ¿Ahora qué vas a hacer, Perú? ¿No vas a venir a robar también esta victoria como nos robaste el cebollado o qué? ¿Eh? ¿No vas a querer robar esta victoria, Perú? ¿Vas a venir a decir que no, es que él es peruano? Ya, ¿y ahora qué vas a hacer, Perú? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Cómo te lo vas a robar esto, eh? ¿Cómo te lo vas a robar, eh? ¿Eh? de Mega Salamence, Incineroar, Tapu Koko, Snorlax, Kartana y Gastrodon. Paul estuvo haciendo varios cambios al equipo en los meses previos al gran torneo, hasta que estuvo satisfecho. Y Espérate un momento que tengo. Vale. cambios al equipo en los meses previos al gran torneo, hasta que estuvo satisfecho. Y sí, este fue el primer mundial en recibir en todo su potencial al omnipresente Incineroar. Para este entonces ya se podía usar con la habilidad oculta, Intimidación, y vaya que fue dominante, de lejos el mejor soporte de todos. Paul no dejó pasar la oportunidad de usarlo, de hecho, fue quien le dio la victoria en... Mira, Paul no dejó con la expresión del pasar la otro, esta expresión es ¡vamos, carajo! Literal, ¡vamos! oportunidad de usarlo, de hecho, Literalmente dice un ¡vamos! fue quien le dio la victoria en el ¡Vamos! segundo combate, pues su variante tenía Alarido, movimiento que atravesó el sustituto del Mega Gengar de Emilio Forbes y lo debilitó, liberándose así de la sombra trampa. Mega Salamence también fue crucial para ejercer presión en Mega Gengar, pues Paul se fue por un set mucho más veloz de lo normal. Consideró llevarlo rápido por varios factores, uno de esos eran los Gengar defensivos, y gracias a eso pudo matar a Mega Gengar en el primer combate. ¿Sabías que tenía un compañero llamado Ruiz? No, fuera de broma, yo tuve un compañero en la secundaria que se llamaba Ruiz. Su Tapu Koko era un tanto defensivo, y Gastrodon era más agresivo de lo que uno esperaría. Por eso, junto a Kartana, eran quienes usaban su respectivo movimiento Z. Snorlax con tambor fue una gran opción en la séptima generación, y también fue un gran miembro en el equipo de Paul. El campeonato mundial de 2019 se hizo con las reglas que permitían nuevamente 2 legendarios mayores por equipo. Las formas primigenias regresan, pero ahora Necrozma, Solgaleo y Lunala se unen a la fiesta. Sé que muchos querían que Hirofumi Kimura ganara por ese hombre en su equipo, Ni sé quiénes son, así que me da igual. pero el ganador Que no sé. terminó siendo Naoto Oye, Rob, ¿cuál es tu Pokémon inicial favorito? Me da curiosidad ya que hicieron un video del peor y el mejor inicial en el competitivo. A ver, tengo varios Pokémones favoritos. Quieras o no, tengo varios Pokémones favoritos. Así que... espérate, a ver. Todas las generaciones. A ver, déjame ver. Charmander. Cyndaquil. Uff. Diría Blaziken, pero me encanta también el Treco. Mira, me he jugado tantas veces Pokémon Esmeraldas y siempre he escogido a Blaziken. Blaziken acá, Tocterra o Piplup. Cualquiera de las dos.
¿El cerdo o la serpiente? Más el cerdo. La de X, Y y Z no me la he jugado. Así que aquí te lo voy a decir por cuál yo hubiera escogido. Hubiera ido por el sapo o por el zorro. El gato porque es el único que visualmente me agrada. El gato es el único que visualmente me agrada, que es el Incineroar. Este de aquí. Déjame ver el otro. Ok. El conejo de fuego de la siguiente. Y el de aquí, yo ya lo he dicho porque me he estado jugando. Bueno, estaba jugando, lo dejé de jugar y no lo he terminado. El pato este de púrpura y escarlata no me gusta, me cae mal que cada ratito esté así. Me cae mal. Y esta otra cosa roja este de Pokémon de fuego parece muy tonto para mi gusto. No, en serio, parece muy tonoto. Así que yo Silvio. O como sea que sea, que siga el de planta. Y el de Pokémon Go elegí un Eevee. En Pokémon Go elegí un Eevee. Ahí está. Si vos te das cuenta, siempre, por la mayoría, siempre elijo el Pokémon de fuego. Si vos te das cuenta, siempre elijo el Pokémon de fuego. Excepto la última elegí el de planta. Porque te lo vuelvo a decir, me pareció muy tonto. Mitsubishi, con un equipo muy formidable. Ya después de mi equipo, hola J Gamer. Ya mi equipo, yo no elijo equipo por competitivo ni mejor para la historia, no, yo simplemente me pongo me pongo los Pokémon que a mí me gusta. Por ejemplo, me encuentro un Lucario, yo sé que Lucario es malo para el alto mando, pero me gusta el Pokémon de Lucario. Lo pongo en mi equipo. Arcanine. Me gusta el Pokémon. Si el inicial fue uno de agua o uno de planta, pues venga, para mi equipo. Si no, te me vas para la máquina. Y es así, yo me pongo, mi equipo de Pokémon siempre son Pokémon que a mí me gustan. Y ya está. Los miembros del mismo eran Incineroar, Tapu Fini, Groudon, Lunala, Mega Salamence y Stakataka. Qué berro, cosas del compe de... ¿Qué Pokémon es del compe? La estructura Yo siempre, de estarte en la tercera generación, siempre elegía a Torchic porque me gustaba más que los otros dos. Ahí está. del equipo es relativamente similar a los equipos que veíamos en 2016, pero con actualizaciones Aunque siendo sincero, en Esmeralda, el tipo planta te servía por su movimiento hoja fantasma o algo así. Te servía contra el gimnasio de psíquicos. Te servía. Porque si no tenías que irte a esta torre fantasmal y ponerte a cazar un Pokémon que te sirva bien y ponerte a nivelear, Ponerte a nivelear como si no hubiera mañana. muy buenas. Por ejemplo, Stakataka viene a reemplazar Y seamos sinceros, en Esmeralda, muchos de los Pokémon fantasmas que aparecen ahí o de sombra o sombríos no son buenos. No son buenos, seamos sinceros. Bronzong. En el equipo de Naoto, él pone el espacio raro Estoy muy familiarizado con el y competitivo. usa Hero Me Ball. agrada, Jaime. Por su parte, Lunala Jaime. también ponía el Gamer. espacio raro, O JB. pero también tiene una herramienta muy interesante llamada Basta Guardia. Es como protección para quien lo usa y su aliado de movimientos que golpean ambos rivales. En un meta plagado de filo del abismo y salpicar es sumamente valioso. Groudon con garra dragón puede parecer una opción rara, pero Ay, sí, me encanta. A mí me encanta el diseño de Axol, pero ese no te... Ese lo tocas con una uña y se rompe. A ese lo tocas con una uña y se rompe. No aguanta nada, no aguanta nada. en realidad es bastante No útil aguanta como nada. daño super efectivo contra Rayquaza y Salamence. La última cosa destacable es que Tapu Fini iba con el Fairy Style Z para lanzar un poderoso ataque de tipo Hada que podía debilitar a Yveltal, Pokémon que subió mucho de uso a comparación del 2016. Lo siento fans de Umbreon, pero este equipo también era muy formidable. El Campeonato Mundial de VGC 2020 estaba programado para ser en Londres, muy adecuado cuando observamos que Galar, la nueva región,
está inspirada en Reino Unido. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado a causa de la pandemia. COVID. Por fuerzas mayores, fue el primer año en mucho tiempo que no tuvimos campeonato mundial. Aún así, hubo eventos para juntar puntos para el mundial antes del anuncio de su cancelación, y estos tenían algo diferente a lo que habíamos presenciado antes. Las reglas ahora iban cambiando ligeramente con el pasar de los meses, algo a lo que llamaban series. Con el pasar de los meses, se pasaba de serie 1 a serie 2 a serie 3 y así consecutivamente. Ya no era como antes, donde un reglamento valía para básicamente todo un año. Ahora, con la cancelación de los eventos presenciales, simplemente... Tiene sentido, porque quieras o no, los jugadores de Pokémon y más lo de competitivo siempre encuentran una forma de romper romper el meta. Tiene sentido que se actualice las reglas a cada ratito para el día del torneo. nuevos Tiene torneos sentido. en línea para mantener viva la llama competitiva. Eso ¿Se puso un Rey Gigas? A ver, tiene que tener una buena tiene que haber tenido una buena razón, porque considerando que Rey Gigas comienza lento a los 4 turnos full power o 5, no recuerdo bien. Si no tiene una buena habilidad, no sé por qué lo puso ahí, tenían el nombre de Players Cup. De hecho, excepto que lo haya puesto como saco de boxeo. El juego por años, y cada vez que Pokémon saca un nuevo juego, cambia todo el meta. Y tengo que acostarme, y realmente es muy variado cada generación. En esta generación nerfearon los movimientos pura vida. Bueno, considerando que los objetos de esta generación también estaban muy rotos, tiene sentido. hemos analizado en este canal los equipos Rey ganadores de Gigas, las sí, Players Rey Cup. Gigas. Y es que estos eventos no se limitaron a uno por año. Ah, Y aunque esa ganarlos era impresionante, no versión contaba máxima. como ganar una mundial. Pasaría Ah. un par de años antes de que volviéramos a tener otro campeonato mundial. Justo Ah. antes de que se terminara la octava generación, pudimos tener una mundial en Londres. Las reglas nuevamente permitían La habilidad de Rey Gigas es malísima, pero el desgraciado es capaz de... Eso sí, comienza lento, pero si sobrevive los 4 movimientos... legendarios mayores. Eso sí. Este meta se caracterizaba por ser muy agresivo y tener combates rápidos. No solo había nuevos legendarios muy poco balanceados como Calyrex, sino que el Dynamax los hacía aún más peligrosos, o podían beneficiarse de los efectos secundarios de los movimientos Dynamax, como el aumento de velocidad que proporcionaba Maxi Ciclón. El campeón de este año fue Eduardo Cunha, y su poderoso equipo con Rey Gigas es como tu papá borracho. Necesita primerito meterse 4 de elixir para después venir a la casa y decir: ¿cómo que sacaste 5 en matemáticas? ¿Cómo que sacaste 5 en matemáticas? estaba de Incineroar, Zacian, Calyrex Kinetic Spectral, Tundurus, Rillaboom y Gastrodon. Gastrodon era un Dynamax de Y ni hablemos de Zacian con su habilidad que le aumenta el ataque, no mal recuerdo. decente, y su habilidad colector era perfecta para detener en seco a Kyogre, uno de los monstruos del formato. Calyrex y Zacian son máquinas de matar que se benefician mucho del Maxi Ciclón de Tundurus. Por primera vez, el Tundurus Ese sí estoy muy agradecido que quitaran el Dynamax. Muchos jugadores avisaban de su uso y era muy frustrante porque te puede arruinar unas estrategias buenas, eso sí. No es lo mismo con lo que metieron en Escarlata y Púrpura, con esa cosa que de repente te pone algo aquí en la cabeza. ¿No pasaba lo mismo? predilecto era el físico. Su repertorio físico de movimiento Mejoraba, que creo que si no me recuerdo, mejoraba el ataque o el daño de del movimiento especial o algo así. nunca fue excelente. El movimiento de tu atributo, ¿no? Pero gracias al Dynamax, su vuelo pasaba a ser un poderoso ataque que pegaba muy bien y apoyaba al resto del equipo. Su habilidad competitivo sube 2 niveles su ataque si le reducen una estadística, ideal para tratar a los molestos Incineroar. El gato es molesto para Zacian y Sí, Calyrex, es bien así que nerfeado. Tundurus viene de perlas en el equipo. Además de Incineroar,
Es curioso cómo quitaron lo de Dynamax para meterlo de la tetracrilización o como sea que se diga. Y en teoría casi es lo mismo. En teoría. Son diferentes, pero en teoría es casi lo mismo. El control de la velocidad con electrotela o viento hielo era muy presente, así que ese bajón de velocidad se convertía en una ventaja para Thundurus. Y bueno, Rillaboom e Incineroar son excelentes Pokémon que apoyan y pegan muy bien. Incluso con titanes como Groudon, Kyogre o Calyrex seguían siendo muy buenos. Una de las características de la Players Cup era algo llamado hoja abierta. Me encanta cómo estoy aprendiendo de Pokémon cuando yo absolutamente no sé nada de Pokémon. Me Estas encanta. son hojas en las que se encuentran los equipos Solo soy un jugador casual. de todos los participantes. Aquí cada jugador puede consultar qué objetos y habilidades tienen los Pokémon de sus rivales. Pueden ver casi todo menos el reparto Aquí está lo que rompió el meta. Los objetos. Aquí está lo que rompió el meta. Los objetos. de EVs. Bueno, el reglamento de BGC 2023 a nivel torneo implementó esta regla. Es un cambio muy importante. Tienen que recordar que antes de esto los torneos se realizaban sin saber cuáles eran los Pokémon de tus oponentes. Uno debía socializar con los participantes para enterarse de qué arquetipos o estrategias estaban usando los demás. Pero eso ya no es tan necesario. Te damos la bienvenida a AFK O Journey, sea, el mejor juego de rol básicamente hicieron lo de Yu-Gi-Oh! De hacer una lista, ¿no? para todos los jugadores. Si te gustan las aventuras Ahora En la estrategia cambia de Pokémon dependiendo de la tera que tenías. Si eres tipo planta, pero tenías una tera de agua, te volvías tipo agua. Personalmente, para mí, lo mejor que añadió Game Freak en las megas, y una pena que lo hayan dejado muy de lado para meter más funciones de batalla. esa información es pública y sinceramente es algo bueno, porque esta es la generación de la teracristalización. Esta Pero ese ya mismo se le sale la joroba por encima. mecánica puede tener la desventaja de ser muy sorpresiva y tener ese factor como una herramienta que se puede explotar. Que todos sepan cuáles teratipos llevamos en nuestro equipo genera otro tipo de acercamiento muy interesante, en donde cada jugador debe jugar sabiamente y con cierta precaución. Los jugadores más experimentados pueden usar este conocimiento para obtener ventaja, pues pueden ejercer presión en el rival para ver si gasta su teratipo defensivo antes de tiempo, para intentar sobrevivir un turno más. Esto es valioso porque si un jugador logra hacer que su oponente muerda el anzuelo, ya no podrá teracristalizar a otro miembro de su equipo y puedes jugar el resto del combate sin tantos juegos mentales. El campeón mundial del año pasado fue Shohei Kimura. Tiene sentido. Y al igual que el equipo de Rey Rizzo en 2012, este es un equipo good stuff. Las mejores cosas del formato están concentradas en un solo lugar. Landorus, Urshifu, Melenaleteo, Chiempao, Amoonguss y Ferropalmas fueron los Pokémon campeones del primer mundial de los Juegos de Escarlata y Púrpura. En esta generación también hubo series, pero ahora se llamaban regulaciones. Y eso sí, el teratipo es muy útil ya que te puede ayudar a sacar estrategias muy buenas. Cambiaban conforme avanzaba el año. La regulación con la que se jugó en la mundial permitía Pokémon transferidos desde Pokémon Home. Por eso vemos a Landorus y Urshifu en el equipo, a pesar de que estos no sean parte de la Pokédex regional de Paldea. Dicho Landorus no tenía avalancha, era más para pegar con la teracristalización de tipo volador, mientras que Melenaleteo tenía el teratipo planta, una opción interesante. Obviamente te hace resistente al azote torrencial de Urshifu, pero además potencia su Energibola, movimiento muy útil para Dondoso. La habilidad de Chiempao reduce la defensa de los Pokémon en combate. Es una habilidad que ayuda enormemente a tus compañeros físicos, y 4 Pokémon de su equipo eran atacantes físicos, incluyendo a Chiempao. Pero lo más destacable de este Pokémon es la elección de Chuzos sobre Pirueta Helada. Por lo regular se prefería Pirueta Helada porque tiene precisión perfecta y quita los campos del combate, principalmente el campo psíquico de Indeedee. Pero antes del mundial, algunos jugadores habían preferido Chuzos por el poder extra que ofrece el movimiento y la capacidad de hacer retroceder. Sin lugar a dudas, no entendí ni Es como que si me estuviera hablando en chino, a tus oponentes, claro, a costa de que el movimiento falle. Al final, Chuzos fue crucial para la final, pues hizo retroceder al Rillaboom de Michael Kelch en un punto decisivo del primer combate.
Por su parte, su Urshifu no tenía a bocajarro. Suena descabellado, pero si lo piensa en un momento, tiene sentido. El oponente sabe Claro. qué movimientos llevamos. Entonces, Claro, es más que obvio, o sea, es muy obvio, o sea, si lo claro, es obvio, el oponente esperaría que lleváramos eso y al final demostramos que no lo llevamos, claro, es súper obvio. Y al demostrarle que llevamos otro movimiento lo agarraría por sorpresa, o sea, es súper obvio, muy obvio. Si no lo entendiste es porque eres un tonoto. cuando vea que este Urshifu tiene Obvio. mofa, se las pensará 2 veces antes de usar movimientos de estado como espora o espacio raro. Para finalizar, Ferropalmas y Amungus eran soportes muy buenos que un montón de equipos llevaban en el mundial. Este era un equipo que a simple vista parece solo un compendio de las cosas buenas del formato, pero que ocultaban una que otra estrategia única. Sí, al principio es así, pero al final te acostumbras del competitivo. Bueno, un momento, Este es el último equipo campeón que tenemos hasta la fecha. En este momento ya se han realizado un par de regionales que contarán para juntar puntos para el gran evento de verano este 2024, donde se coronará un nuevo campeón. Tengo muchas ganas de ver qué clase de equipo nos traerá, pero mientras solo nos queda esperar y disfrutar de los regionales e internacionales que están por venir. Pero ahora cuéntenos, ¿cuál es su equipo campeón favorito? ¿Hay algo que les gustaría ver en años futuros? Con mucho gusto leeremos lo que tienen que decir. De momento me voy despidiendo. Hasta la próxima. Vale. A ver. Si me preguntas qué entendí, yo solo te voy a decir una cosa. Solo entendí que nosotros logramos lo que un español no pudo. Ganar un compe. Nosotros logramos lo que un español no pudo. Ganar un compe. Eo. Eo. Las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. A mí no me veas. Las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Mi Ecuador lindo pudo lo que un español no pudo. Ganar. Lo siento, Canecro, pero la cosa como son. Vos no pudiste ganar. Y un ecuatoriano de un país chiquito lo logró. Lo logró. Se llevó el oro a la casa, Eso lo digo. Yo se lo digo. Yo se lo digo.